poder tener la oportunidad de presentar a la profe Ana y al profe Carlos Arcos. Igual estará el día de mañana el profe Oscar ya dando su presentación y bueno, pues sí me gustaría de alguna forma darles a conocer, ¿no? Cuáles son como las temáticas que abordaremos cada uno de nosotros para este periodo académico. Entonces, profe Ana, ¿me escucha? Sí, profe, buenas tardes para todos, queridos estudiantes. Es un gusto para nosotros pues, estar aquí en este nuevo periodo académico, en este quinto periodo ya, iniciando pues con estos cursos. Me ha correspondido a mí en este periodo iniciar con el curso de legislación educativa y políticas públicas y también con el curso de evaluación. Entonces, ustedes saben pues que el curso de evaluación tiene la relación directa pues con su práctica pedagógica, ¿no? Por lo tanto, también se tratará como el anterior periodo que ustedes ya tuvieron enfoques curriculares de diligenciar algunos formatos como evidencias que nos van a revisar pues de forma desde la nacional para que ellos se den cuenta de todas las evidencias que tenemos en el cumplimiento de nuestra práctica, ¿sí? Que ya ahora que abordemos ya el curso, lo explicaré de manera más específica para que vayamos conociendo de qué se trata este curso. ¿Listo? Y por el otro lado, pues lo de legislación educativa también, enfocarnos en la pedagogía y en la etnoeducación, basado en las leyes que nosotros tenemos desde la educación en general, pero también en la etnoeducación. ¿Listo? Entonces ya nos veremos más tarde. Es un gusto nuevamente para mí estar con ustedes y que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Vale, profe Ana, muchas gracias por esa breve presentación. Con ello, pues le doy paso al profesor Carlos Arcos para que haga una breve introducción de su perfil y, bueno, cuál es el curso que él va a dirigir para este periodo académico. Profe Carlos. Sí, profe Jaime, buenas tardes, profesor Jaime, buenas tardes, profesora Ana Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros del Nodo Tumaco. Con los compañeras y compañeros del Nodo Tumaco ya nos conocemos, ¿verdad? Yo compartí con ellos el periodo pasado, en el cuarto periodo de la licenciatura, y sé que es un grupo muy dinámico, muy activo, muy interesado en el estudio y sobre todo interesado en lo que es los estudios étnicos, ¿no? Entonces me da mucho gusto volver a encontrarme con ellos. Me ha correspondido a mí compartir en este periodo académico el curso Administración y Gestión Educativa. Es un área bastante interesante para las instituciones educativas como organización, es decir, para la organización de las instituciones educativas es bastante pertinente saber de su administración y de su gestión, sobre todo pues para los profesores y licenciados que en algún momento vamos a trabajar en instituciones educativas y algunos a dirigir también las instituciones educativas, ¿verdad? Como directivos docentes. Entonces, por ese lado me da pues mucho gusto compartir esos saberes. Y también tiene el curso un componente práctico que también lo explicaré a partir de la segunda tutoría. Por ahora, yo compartiría estos saberes a partir de mañana, ¿no? A las 8 de la mañana los espero a todos muy cumplidos para que el tiempo pues nos rinda y podamos más que todo charlar con ustedes, ¿no? Hablar, dialogar sobre esos saberes que ustedes tienen, de su contexto, de la región y lo que yo pueda aportar, en todo lo que pueda aportar, pues con mucho gusto, ¿no? Compañeras y compañeros, por todos los medios, sea por este medio virtual, también en la presencialidad estaremos luego, y teléfono o grupo de WhatsApp que ya lo abrí. Estaremos compartiendo pues todos estos saberes. Entonces, muchas gracias y ya nos vemos mañana para continuar esta conversación. Gracias, profesor Jaime.
Vale, profe, sí, ahí hay muchísimas gracias por la presentación. Sin embargo, hay todavía gente que está confundida con el enlace. Denme un minuto y les comparto el enlace nuevamente a ellos para comenzar ya desde el curso Procesos de Socialización, ¿vale? Les pido un poco de paciencia, mientras este percance y ya comenzamos. Denme un minuto. Si pudiera compartírselos al correo, creo, profesor Jaime. Porque yo entré, Pues buenas tardes. Buenas pasando tardes. Buenas tardes, sí, estimado buenas tutor y tardes. compañero. Habla el compañero Jair. Pues yo igual voy a pasar el link donde me conecté a los demás compañeros para que se puedan conectar. Qué bien. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Karen, Lara. ¿Cómo Me ha estado? agrada Hola, profe, buenas verlo a tardes. ¿Cómo está? usted aquí Sí, en este inicio de clase, profe. ¿Ah, sí? Sí, No. claro. Qué bueno. No, saludos a todos los que se están conectando y a los que nos escucharon antes. Ya parece que tenemos una buena asistencia. Hay algún pequeño problemita con el enlace, pero yo lo solucioné copiando el enlace del teléfono al computador, es decir, por WhatsApp web, ¿sí? O sea, copiando el código QR, se abre el WhatsApp en el computador. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Sí lo saben? Sí, sí, profe. Eso Buenas sería. tardes. Buenas Bueno, pero tardes. es que los que están conectados, pues en realidad ya no tenemos problema, ¿no? Los que tienen problemas es los que no se han conectado. Pero bueno, en todo caso, esperemos un momento, ¿no, Oliva? Y Sí. a todos los demás. De Eh, hecho, de hecho, yo también tenía el mismo problema. Hace un momentico fue que pude ingresar, pero lo hice así, pero el docente Jaime me compartió y ahí fue que pude ingresar, porque le daba ahí a ese link que tenía ahí en WhatsApp y no sí, me permitía, no sé, pero así están otros compañeros. sí, 15 sí, minutos ahí intentando. claro, sí, se nos pasó los 15 minutos. Sí, vale, Sí, compañeros. Acabo de enviar. yo lo reenvié. Yo lo reenvié también a los grupos, algunos grupos que tenemos aquí para que los otros compañeros se conecten. Vale, Porque muchísimas igual pasó lo gracias. mismo conmigo. Bien, John Jairo, qué bien, qué bien. Muchas Así gracias a Soy todos sea. Jair, por la profe, donación. soy Jair. Yair, sí, Yair. Pero según la fotografía también eres del... Profe, él es Yair, profe, él es Yair, yo Jair es Ah. otro. Buenas tardes Sí, para sí, todos. sí. Buenas Hola gente, tardes, ¿cómo están? compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Vale, compañeros, entonces, mientras ya vamos avanzando con ese proceso, ya fue compartido también a los correos electrónicos. Entonces, pues bueno, vamos avanzando para no quedarnos ahí con ese proceso, ¿vale? Como se los mencionaba, vale, mi nombre es Jaime Paz. Creo que tuvimos ya la oportunidad de conocernos con alguna gente de Tumaco en el CIPA que realizamos el día miércoles. Para la gente que está recién conectada, les mencionamos que vamos a tener todos los miércoles una jornada CIPA de 2 a 7 de la noche. Estas jornadas también son grabadas a través de YouTube, por lo tanto, pues van a tener contar con ese recurso extra para el manejo oportuno, ¿no? Pues de las actividades que se programan curso a curso. Y pues bueno, a las personas que no me conocen, pues mi nombre es Jaime Paz. Yo voy a estar de alguna forma acompañando este proceso formativo dentro del área de la coordinación académica y también pues voy a estar encargado del manejo académico del curso Procesos de Socialización. Bien, voy a dividir pues mi presentación en dos escenarios. La primera para clarificar fechas, actividades que se van a realizar en el curso y ya en un segundo escenario ya esbozaré con más detalle cuáles son los componentes conceptuales que guían al curso, ¿no es cierto?, de procesos de socialización. Entonces, con ello voy a empezar a darles un esbozo general de las actividades que nosotros vamos a encontrar, ¿bien?, en el curso Procesos de Socialización. Entonces, compañeros, denme un segundo. Un segundo.
Compañeros, ¿me confirman si logran ver la presentación en PowerPoint? Sí, profe, sí se mira, profe. Muy bien, muchas gracias. Dije, mira, profe. Está un poquito caída la señal. Ponemos la cámara. Un segundo. Listo. Si está grabando, profesor Jaime. Sí, ya iba a ese proceso, Carlos, gracias. Listo. Ya empezamos a grabar. Mil disculpas, de aquí comenzamos. Bueno, esta es la presentación del curso de todo el andamiaje de fechas y actividades que se van a realizar desde el área de procesos de socialización, que es un área muy interesante ya para las personas que han tenido ese acercamiento directo con las guías de actividades y con todo pues ese proceso no conceptual que se maneja dentro del área de procesos de socialización, porque hay dos elementos fundamentales que van a guiar esta área de conocimiento. El primero es entender todo el proceso formativo del niño, su primera etapa, mirar precisamente cómo los agentes primarios, ¿no es cierto?, que inciden en la formación del niño, como es la familia y la sociedad, permiten la constitución de un ser cultural. Y vamos a ver también cómo áreas como la sociología, como la antropología, permiten también alimentar ese proceso formativo y mucho más enraizado precisamente en las comunidades afro del Pacífico a partir del PRETAN y el análisis puntual de los escenarios de aprendizaje que se manejan ahí. ¿Bien? Que igual para las personas que no han tenido todavía un acercamiento directo con el PRETAN, pues vamos a esbozarlos y nos vamos a dar cuenta que hay un fuerte componente que hace parte de un componente cultural que migra desde esa África, ¿no es cierto?, en medio de ese triángulo negrero que se dio hacia el siglo XVI, se acentúa en las Antillas, en el Caribe, y posteriormente llega a la América continental, radicado en tres manifestaciones grandes culturales de la comunidad afro, ¿no? Que es lo musical, que es lo gastronómico y que es lo religioso. Tres connotaciones básicas para entender lo que alguna vez la antropóloga desaparecida de la Universidad de los Andes, Nina Friedemann, denominó las famosas huellas de africanismo. Sí, que están condensadas en eso, en la música como un poderoso componente también espiritual, que fue matizado mucho con la tambora, en el África y que tuvo que ver con la apertura de esos portales no imaginarios entre los vivos y los muertos, como un elemento potente de comunicación. Ya con la gente del charco lo abordamos, de cómo ese elemento primario o el abuelo de la marimba, como es el xilófono africano, también permite matizar esos universos simbólicos que todavía son vigentes en varias manifestaciones culturales propias del Pacífico, ¿no? Ese por el lado de la música, ya en el contexto gastronómico, pues que hace también de una fuerte herencia africana y sobre todo con el matiz y la condensación de códigos morales y éticos que se transmiten a partir de la comida. Sí, ustedes saben más que nadie que hay ciertos alimentos que están radicados a ciertas ocasiones o momentos familiares en ciertas fechas del año y que tienen que ver más allá del sabor, de toda esa riqueza gastronómica que se tiene, pues está más ligado también a la construcción de códigos éticos, de códigos morales, y que también está radicado en todo el tema de la soberanía alimentaria. Y un tercer escenario que está radicado precisamente en la espiritualidad, pero una espiritualidad híbrida, que es una espiritualidad muy distinta a la gente que vivimos en la zona de la sierra, ¿no? La zona andina, y que está también matizado, ¿no? Por la condensación de deidades africanas que lograron mimetizarse con deidades religiosas, católicas, ¿no? Y que también nos habla también de un universo yoruba que está muy enraizado precisamente en la cosmovisión y en la construcción de Yemayá y de Changó, ¿no es cierto? Changó la selva, Yemayá el agua, Changó la lujuria, Changó la fiesta, y Yemayá pues también el respeto, la calma, ¿no es cierto? Esa dualidad que está también muy matizada en todas las culturas del mundo y que bueno, vamos a irlas explorando poco a poco en este curso de procesos de socialización. Claro está, muy enfatizado precisamente en la familia. Eso ya lo vamos a ver dentro de lo conceptual. Pues bien, aquí está pues el cronograma de actividades.
ustedes se dan cuenta que son 4 actividades que nosotros vamos a desarrollar en el curso. Por lo tanto, aquí los tiempos son muy cortos, ¿vale? Teniendo en cuenta que para la primera actividad, que fue una actividad de reconocimiento conceptual, en el CIPAS también les comenté pues cuál era como el documento guía que iba a direccionar estas actividades, ¿no es cierto? Esta actividad tenía como fecha en campus el 4 de septiembre, la fecha final de entrega, pero pues teniendo las características, ¿no? En el retraso del comienzo del, ay, Dios mío, en el retraso de la entrega de actividades y el comienzo del proceso, ¿no? Académico, pues lo vamos a hacer hasta el 9 de este mes. O sea, hasta hoy, las personas que no han entregado actividades, pues vamos a darles ese plazo hasta hoy para que podamos estar en sintonía todos y haber logrado entregar esa primera actividad que es de exploración conceptual, ¿no es cierto? Sobre todo en el análisis de 3 grandes disciplinas que inciden en la construcción de los procesos de socialización, como es la psicología, como es la antropología y como es la sociología. Bien, esas 3 áreas que están matizadas en ese análisis conceptual que les pido a partir de 2 lecturas macro que ya fueron compartidos a su correo electrónico. Posteriormente, pues ya viene de alguna forma un estudio un poco más consciente a partir de unas preguntas orientadoras, sí, que está sobre todo radicado en construir o cómo se construye ese ser cultural, ya que es una actividad que de mi parte, pues ustedes se han dado cuenta, nosotros ya enviamos esa actividad, esa segunda actividad. De mi parte, ustedes se han dado cuenta que he estado enviando guías de las guías. Todo lo que yo hago es tratar de sintetizar el producto, descargarles las guías y puntualmente solicitarles la actividad que se pide y la fecha concreta de entrega de esa actividad. Con base a ello, y como lo hice con la gente de Elegido, sí me gustaría escucharlos a ustedes y sabiendo si les parece pertinente o no el manejo de esas guías, de las guías que estoy haciendo. ¿Sí? Vuelvo y reitero, lo hice en función de sintetizar pues, los productos que se les pide concretamente a ustedes y se les descarga las guías y se les da precisamente la fecha de entrega de actividades. Pero sí me gustaría saber si están de acuerdo o no con ello. Los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Oliva Correa Ruiz. Sí, me parece muy interesante la posibilidad de que nos pueda de cierta manera ser muy específico en cuanto a qué es lo que se quiere o se desea en cada actividad, porque en muchas ocasiones las guías de actividades, cuando las descargamos del campus, siempre traen, considero pues que a veces traen cosas que de pronto no se enfocan estrictamente a la actividad, sino que hace parte como del protocolo, ¿no? Entonces, a veces uno entra en esa inquietud de que si no pudo hacer algo, ¿será que está bien? Y si hago esta actividad pero no cumplí con este paso, ¿será que está bien? Entonces, me gusta porque esto nos permite estar un poco más claro en cuanto a lo que pide la actividad como tal. Vale, vale, muchísimas gracias. Muy válido su opinión. ¿Algo otra opinión sobre esta metodología que se está dando en función precisamente de entregar actividades concretas a ustedes? Profe, qué pena, otra cosa, ¿no? Por lo menos de mi parte. Dígame. A mí me gusta, procuro entregar las actividades a tiempo, pero en esta ocasión estoy atrasada con 2 actividades porque tengo un problema con mi equipo, con el computador. Se le dañó la batería, entonces, de hecho, tengo que rogar a Dios que no haya ningún bajón de energía, porque en el momento que hay bajón de energía o se va la energía, se me apaga. No, me tocó una Entonces, persona. estoy en ese proceso para conseguirles. Y es más fácil que lo contesten a ellos, no hay que viene directamente el puesto. Ay, perdón, se fue el audio. Vale, pues en el caso de las personas que tengan... ¿Sí? Aló, aló. ¿Ahí me escucha? ¿Oliva? Sí, Oliva, Yo coméntenos. estaba hablando y no me había fijado que eso estaba neutralizado. Tranquila. Nos Pues contaba pues del tema del computador, ¿no? Que tiene problemas. sí, tengo problemas con la batería
Y entonces, ahí me pasó una serie de momentos, hubo un trabajo que se me borró todo. Pero Vale, no, bueno, Dios Oliva, es bueno. Entonces espero tranquila. ponerme al día y eso, porque la verdad no me gusta, pero así he estado. Vean, ¿no? Compañeros, que se les pueda presentar alguna situación similar a la que menciona Oliva, ¿vale? Ustedes pueden presentarme las actividades, ¿sí? O sea, en esta segunda actividad hay aproximadamente un mes, y ahí les mandé la fecha en específico. Si hay algún problema de conectividad, si hay algún problema de pronto de corte energético, alguna situación, debemos cumplir con esos tiempos, ¿vale? Como sea, porque nosotros operamos con la carga de calificaciones a nivel nacional. Eso quiere decir que si se cierra esa plataforma a nivel nacional para subir calificaciones, entonces uno queda sin cargar y pues puede estar afectando negativamente a los estudiantes. Y eso es lo que yo no quiero, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo creo que cumplamos con los tiempos y si hay algún problema, ¿sí? Algún problema muy específico, que puede ser por la energía, por, bueno, por el territorio, por la conectividad, yo les sugiero que por favor en unas hojas de cuaderno, en unas hojas ministro muy limpias, muy bien presentadas, con una tapa, con la letra muy clara, me pueden enviar esas actividades, pueden enviarlas, si es por conectividad y no pueden enviarlas por correo electrónico, envíenlas a mi WhatsApp personal. Pero encontremos ese canal, ¿sí? Para entregar esas actividades. Obviamente eso lo vamos a hacer de manera momentánea, ¿sí? Hasta nosotros volver de manera presencial con ustedes. Esperamos que sea el segundo momento, ¿vale? En este mes de septiembre ya en campo y pues bueno, ya de alguna forma se logrará subsanar esa situación. Pero en dado caso que se presente algún problema de conectividad o alguna situación técnica, yo les sugiero que me envíen eso a manera de fotografía en mi WhatsApp y con eso yo voy validando las actividades que van a realizar. Bueno, eso sería otra opinión, compañeros. Si les parece pertinente la metodología que estoy estableciendo de enviarles la guía de la guía a ustedes para tener la actividad concreta y descargarles de una vez el material académico, los escucho. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Leonardo, ¿hay algo otra opinión? Buenas tardes, profe. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Adriana Hernández. Hola Adriana, coméntanos. Buenas tardes. Profe, con respecto pues a la pregunta que usted acaba de hacer, yo estoy de acuerdo porque me parece, o sea, como más específico y entonces como más entendible y uno va al grano, por decirlo así. Entonces se entiende mejor la actividad y me parece bien esa metodología que usted está manejando. Vale, listo. Entonces, yo tomaré pues esas dos opiniones que nos han dado las compañeras para continuar enviando esas actividades. Si hay alguna objeción o alguna circunstancia, pues me lo hacen saber aquí. Bien, continuamos. Entonces, la segunda actividad pues ya está, como ustedes se dieron cuenta, está radicada precisamente en un análisis y unas respuestas a un cuestionario base. Entonces espero pues que le den respuesta oportuna a 2 páginas, ¿no es cierto? No es muy compleja de verdad la actividad. Ya hay una tercera actividad en la cual nosotros vamos ya a tomar ya desde el segundo encuentro un poco más fuerte los escenarios de aprendizaje, tanto el familiar como los escenarios de aprendizaje propios de la cultura afro, para tratar de proyectar, listo, una planeación pedagógica sobre una temática en particular. ¿Bien? Entonces, ya cuando entremos en materia, vamos a darnos cuenta que hay otros escenarios muy distintos al aula de clase en los cuales se pueden impartir conocimientos, ¿vale? Dentro del PRETAN, que, bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con algunos compañeros el día miércoles, ¿no es cierto?, en esta jornada CIPA, pues ustedes ya los tienen un poco más radicados en función de ya haber abordado, ¿no es cierto?, el PRETAN, pues con los otros tutores que estuvieron a su cargo. Entonces, por ejemplo, en el PRETAN, así brevemente, hay escenarios tan valiosos, por ejemplo, como el fogón, ¿no es cierto? El fogón, y no es solamente un escenario afro, es un escenario que mueve a todas las culturas en el mundo, ¿sí? Todos creo que tenemos, tanto la gente que vivimos en la sierra, como la gente que vive en el piedemonte, o la gente que vive en la costa, todos tenemos
algún recuerdo de nuestros papás o de nuestros abuelos, tratando de transmitir alguna historia, algún legado de nuestros ancestros, y estuvo muy radicado precisamente en el fogón, ¿sí? Porque el fogón representa, desde algunos estudios culturalistas, que se enfocan más desde la antropología cultural, el fuego está radicado con la vida, así como lo hicieron los alquimistas, donde el fuego era todo, pues también las mujeres concebían a la cocina como eso, como un vientre, ¿no? Hay algunas construcciones, por ejemplo, en África, y es bien interesante ver cómo se construyen las casas en forma de mujer, y la cocina está radicado en el vientre, ¿sí? O sea, si ustedes hacen una toma aérea a través de dron, nos vamos a dar cuenta que el vientre es la cocina, ¿sí? Porque ahí se cuece toda la historia, se cuece el relevo generacional, desde el cual nosotros estamos interesados a aportar desde la etnoeducación, porque hay ciertos valores culturales que lastimosamente se quedan con nuestros abuelos y no se transmiten a las nuevas generaciones, o por desconocimiento, o por falta de interés, o porque hay otros agentes culturales o problemas culturales concisos, como es la aculturación, en la cual las nuevas generaciones, al no valorar lo propio, pues terminan aprendiendo otros códigos culturales de otras etnias ajenas a su cultura, y pues ahí es donde se fracciona precisamente esa lucha que está radicada en ustedes en la famosa Ley 70 de 1993, ¿cierto? Que es muy valiosa también comprenderla desde lo territorial y desde el gobierno propio. Bien, entonces nosotros vamos a formular una planeación de una temática particular que esté dada en función precisamente de los escenarios de aprendizaje que ya los abordaré a continuación. ¿Bien? Ahí también nos damos cuenta, hay un tiempo hasta noviembre, o sea, nos damos cuenta que hay bastante tiempo para formular esas actividades, pero yo necesito, como vuelvo y reitero, el compromiso. Yo ojalá no nos fresquemos tanto para entregar los productos a tiempo y permitirme retroalimentarlos en el caso de que hayan algunas anotaciones puntuales que realizar. Bien. Y por último, pues está nada más y nada menos que la sustentación de esa propuesta pedagógica, ¿sí? Que espero, ojalá, podamos construirla de manera muy lúdica, ¿bien? Que podamos dramatizarla, ¿sí? Tuvimos una experiencia muy significativa con el Nodo Charco, que se estuvo dirigiendo de mano con la profe Ana el periodo anterior, desde lo sonoro, ¿no? Desde el rescate del bambuco viejo, desde el rescate de la esencia del toque de la marimba, del cununo, del guasá. Entonces esperamos también que esos escenarios musicales se convierten en una fuerte herramienta pedagógica, y así fue, ¿no es cierto? Des en cuenta que si nosotros vamos socavando la historia del Pacífico, vamos a darnos cuenta que hasta hubo un proceso de censura muy fuerte sobre el toque de la marimba y la tambora en manifestaciones religiosas en el Pacífico, como ocurrió con el Padre Mera, ¿no? Que fue un cura que se radicó en Guapi hacia finales del siglo XX más o menos, y que estuvo de alguna forma generando, ¿no? Un proceso de, de volver a la gente a la religiosidad y de censurar el toque de la marimba y la tambora porque sencillamente se invocaba al demonio. Y llegó a tal punto de tirar marimbas a los ríos, de quemar marimbas, so pretexto de que se estaba invocando al demonio. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que muchas veces la marimba y la tambora fueron censuradas por eso, por todos los códigos que se transmiten ahí, ¿no? Cuando nosotros vivimos de alguna forma, por ejemplo, las balsadas, ¿no? Ahí nosotros nos vamos a entender que hay otras connotaciones muy diferentes en cómo se vive la religiosidad en los Andes, ¿no? Y cuando tú de alguna forma abordas la cultura desde otra connotación, desde otro enfoque y sobre todo desde el enfoque antropológico, tú te pones a pensar, pero bueno, o sea, ¿por qué se celebran a los santos en el mar y no se celebran en la iglesia? Y eso tiene que ver sobre todo con la veneración a las fuerzas naturales, ¿no? Con la veneración a Yemayal, con la veneración del río, con la veneración del mar, ¿sí? Entonces hay fuertes componentes que hay que tratar de concebirlos para que ese sujeto, sí, que tiene una primera escuela con su familia, encuentre una segunda escuela, ¿no es cierto?, desde el proceso formativo etnoeducativo, se identifique como un ser cultural
y obviamente esto conlleve, ¿no?, a procesos comunitarios de defensa territorial. Eso es lo que nosotros vamos a ir de alguna forma abordando poco a poco desde el curso. ¿Bien? Profe, una preguntita. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Arnold, profe. Buenas, Arnold, coménteme. ¿Qué le digo, profe? Igual esas temáticas que usted está hablando que vamos a realizar, nosotros ya tenemos temas en cuanto, bueno, en esos temas que usted está diciendo, nosotros ya tenemos grupos formados, entonces nosotros creo que trabajaríamos con los mismos temas que venimos trabajando, porque igual ya tenemos un estudio y unos avances ya avanzados. Qué bueno, porque la idea de alguna forma también de este quinto periodo, sí, ya vamos a la mitad de la carrera, es tratar de fortalecer esos contenidos, o sea, este tema de la planeación, sí, de la planeación pedagógica, de los procesos de enseñanza, esta es la construcción metodológica de su propuesta aplicada de grado. Sí, obviamente, pues que igual esta tendrá que realizarse a un mes, ¿no? Donde nosotros podamos evaluar pues los resultados de esa apuesta pedagógica y bueno, lo vamos a ir haciendo con calma. Obviamente, la idea de nosotros como nuevo proceso administrativo, junto con la profe Ana y el profe Oscar, que llegamos nuevos al territorio de Tumaco, no es tratar como de borrar lo que ustedes ya han avanzado, sino más bien de fortalecer pues todo lo que ustedes han constituido con el proceso que llevaban con el profe Esteban. Entonces no se preocupen, antes por el contrario, nuestra idea es tratarlos de fortalecer un poco más desde ahí. Bien, entonces aquí está el esquema general, compañeros. Ya les mencioné, plazo simplemente hasta el día de hoy, entonces procuremos que las personas pues que no han entregado todavía el trabajo reflexivo del primer momento, pues no nos vayamos de pronto a tomar una cerveza o lo tomemos como viernes social, como lo dice Can Estremera, sino más bien procuremos ser responsables con nuestra entrega de productos y hoy entreguemos esa actividad, ¿bien? Porque pues ya se dieron cuenta que ya empecé a enviar la segunda actividad y está en la resolución, ¿no es cierto?, de estos cuatro componentes, de esas 4 preguntas en un documento a manera de ensayo grupal. Entonces la idea es que ustedes vayan entregándome las actividades para continuar con el proceso de la planeación, que sí me gustaría tener el tiempo oportuno para tratar de orientarlos y proyectar alguna propuesta significativa desde el componente cultural y desde el proceso formativo. Bien. Eso sería la primera parte, que es la parte introductoria, la parte de actividades que nosotros vamos a desarrollar en el curso. Y pues bueno, sí me gustaría escucharlos, les parece acertado, qué les parece la dinámica del curso, tienen alguna duda, alguna inquietud del mismo, para poderme ya entrar de fondo ya desde el concepto de procesos de socialización. Entonces, compañeros, los escucho. ¿Qué les parece el curso? Profe, buenas tardes. Habla David Quiñones. Su compañero, buenas tardes. Buenas tardes, David. Coméntenos. Buenas tardes, compañero. Hello. Profe, me gusta pues sobre lo que está hablando, sobre el Pacífico, sobre el Padre Mera, sobre la marimba, ya que son unos temas muy importantes que me interesan pues como tumaqueño y como el Pacífico, ya que vengo pues también manejando y manteniendo la cultura. Yo construyo marimba y sí, pues los ancestros, pues como el maestro Francisco sí me ha hablado de esa historia, que el Padre Mera pues llegó acá como a querer acabar esa cultura, a querer, digamos, ponerle como que nuestra cultura digamos, como que la hablamos al demonio y fue quemando pues las marimbas. Digamos, gracias a la marimba pues resistieron, porque también en ese tiempo hubieron muchos viejos resabiados que uno pues hicieron caso, otros decidieron que no, que su marimba pues no la quemaban y gracias a esos viejos resabiados pues aún sigue pues la marimba en pie y pues ahorita pues ha llegado a mí y después estoy siguiendo pues esos caminos. No, David, qué bonito, porque es mantener precisamente una herencia, como lo habla Manuel Zapata Olivella, ¿no? En su libro Chango el Gran Putas, es permitir mantener esa herencia africana, ¿no? El abrir, es que es un lenguaje simbólico muy interesante, ¿no?
pues no sé si han tenido la oportunidad de leer a Zapata Olivella. Sí, sí he Lo que leído, fue- sí, Chango es gran puta, sí me leí Claro, una él, parte. y ese Y cuando libro, por inicio, ejemplo, pues, eso me sí, eriza, eso como que habla oye, como una cosa, esto. sí, es una locura, porque igual cuando, por ejemplo, Zapata escribe Chango, lo hace en unas mazmorras que se encuentran, si no estoy mal, es en Ghana. Son unas prisiones en las cuales se encerraban a las familias afro que no querían migrar a América a ser parte de ese proceso negrero. Y él, Sí, bajo una petición personal al presidente de Ghana, le pidió, ¿sí? Le pidió que, que Costa quería de estar Marfil, ahí. perdón, que quería estar ahí, exactamente, que él Y desnudo, ¿no? De quería noche. de noche, exactamente, y creo que durmió por 3 noches porque él quería escribir desde el sentir de su gente. De su Sí, creo que gente, todos sí. hacemos parte de esa memoria en la cual sabemos que hay muchos espacios que guardan memoria, ¿no? Hay un libro también bien interesante de un antropólogo, se llama, ay, se me fue, es Gastón Bachelard, La poética del espacio se llama. En él habla precisamente que los espacios guardan memoria, y eso es lo que hizo Manuel Zapata Olivella. Dice que a manera que escribía Chango, sentía el sufrir de las mujeres afro, sentía precisamente como muchas de ellas asfixiaban a sus bebés porque sabían que lo que venía a darse en América fue muy, muy triste, ¿no? Fue muy crudo. Y desde en Claro, cuenta que a partir precisamente de eso, ¿no? Y creo que lo vamos a ir abordando posteriormente en cada claro, uno ¿no? de los... Y los cantos, pues alabados, pues los cantos de Claro, Selvi y eso. Algo serio, algo exactamente. triste. Sí, o sea, es algo melancólico, pero también es un síntoma de resistencia, De ¿no? De resistencia, saber que sí. a pesar de que hubo un aniquilamiento étnico, y eso fue lo fuerte, ¿no? Y lo que se maneja también en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a partir del concepto de la diáspora africana, es saber que más allá precisamente de haber arrancado, ¿no es cierto? De haber arrancado núcleos familiares enteros de esa África ecuatorial, no se negaron a desaparecer. De alguna No, forma tuvieron que recrearlo y una forma de recrear su cultura fue a partir de la música. de la Sí, porque música, exacto, la sí. música es un componente vital porque es la transmisión de centenares de códigos culturales, ¿sí? Entonces, creo que es un elemento que ojalá podamos fortalecerlo desde el proceso que vamos a llevar con los tutores que llegamos a territorio. ¿Vale? Entonces, David, qué bonito pues saber que usted viene trabajando desde lo musical y esperamos pues poderlo alimentar pues con lo que humildemente pues llevamos a ustedes, aunque creo yo que el aprendizaje va a ser de nosotros, ¿no? La idea de nosotros es aprender de ustedes. Pero gracias, David, por la opinión. Muchas gracias. Listo, profe, un gusto. Aquí estaré. Otra opinión, compañeros, ¿qué les parece? ¿Qué percepción tienen frente a este curso? Los escucho. Profe, buenas tardes, habla Jair. Buenas, Jair, Ah, coménteme. ahorita ando como enredado con una cita médica acá con el niño, con Tranquilo, mi Jair, bebé, pero, tranquilo. pero estoy aquí conectado en la reunión y pues sí, el tema o sea, para nosotros todos los temas que tengan que ver con el fortalecimiento de nuestras creencias y del arte, la música, no es bienvenido. Todo el aporte que nos puedan dar, todo el aporte que pueda fortalecer nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje en este camino nos es full de vital importancia para así nosotros saber cómo y qué podemos hacer y cómo podemos hacer resistencia con nuestra música y con nuestra arte. ¿Sí? Yo soy un músico, no desde pequeño, pero soy un músico, canto, bailo Qué chévere. y pues ahorita tengo un proceso muy importante en la música que se llama Plu con Pla, de pronto lo hayan escuchado por ahí, ya los otros profesores y el compañero David también hacía parte de ese grupo pues y estamos orgullosos, o sea, orgullosos de cada curso que va pasando, cada espacio en este proceso, Ya. que habla de nuestra importancia y de la importancia de la vitalidad de lo que es la cultura negra. Nos fortalece mucho y siempre nos va a gustar. Y lo hablo desde mi parte. Siempre No, nos va a parecer
vital y de full importancia. No, y eso es muy bacano, qué honor pues saber que hay pues todo un movimiento cultural entre los compañeros. Sí, la idea es, como vuelvo y les digo, alimentarlos de manera muy humilde, sí, con lo poco que hemos leído sobre el universo afro, y ojalá eso termine materializando un poco más o dándole fuerza a los procesos culturales, ¿no? Porque como lo mencionaba, igual está en lo sonoro, está en la danza, está en lo gastronómico, o sea, la resistencia está ahí. Sin embargo, Claro. hay un problema muy renuente, y no solamente en las comunidades afro, sino en los Seferara, en los Agua, y es que lastimosamente no hay un canal que permita que toda esa herencia y ese saber que transmita a las nuevas generaciones. El gran reto de la etnoeducación es generar esos puentes entre los abuelos y las nuevas generaciones, ¿vale? Claro. Porque, por ejemplo, hay otros elementos tan ricos como las décimas del Pacífico, ¿sí? Bueno, ahí vamos ocultando, pues, develando más Ajá. bien otras manifestaciones, pero la idea es poderles brindar pues la asesoría pertinente en ello. Pero qué bonito. Muy, muy bien, Alcaíra, gracias. David, Gracias. qué chévere. Ahí estamos pendientes. Entonces, no, pues compañeros, ese es el rollo, listo, ese es el rollo que yo les vengo a comentar, y pues bueno, vamos a entrar en materia en este curso de procesos de socialización, ¿vale? Yo les voy a compartir la otra presentación que hace parte del segundo escenario del cual yo les hablaba. Denme un segundo y ya les comparto. Listo, compañeros. ¿Me confirman si logran ver la presentación en PowerPoint en pantalla? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Listo, como yo se los mencionaba, este ya es el componente teórico. Me parece que es un curso muy bonito en la medida que las personas que tenemos la oportunidad de ser padres de familia, vamos a ir develando también en cómo la construcción de ese ser cultural que se está radicando, por ejemplo, en procesos como lo lleva David, como lo lleva Yair, pues también dependen precisamente de la primera escuela que nosotros tenemos. ¿Cuál es la primera escuela que nosotros tenemos, compañeros? La familia. La familia, ¿no es cierto? Y principalmente, ¿quién? La mamá, ¿sí? La mamá es el ejemplo vivo desde el cual se cuece todo un proceso identitario importante, ¿sí? A tal punto, por ejemplo, que el Ministerio de Educación Nacional ha permitido precisamente fortalecer esa primera escuela, ¿no? Con proyectos de primera infancia que está radicado en procesos educativos para la familia. Y esto se hace en función precisamente de familias que por la lejanía de sus territorios no tienen la oportunidad de participar, ¿no? En las escuelas de manera presencial. Entonces, lo que hace el ICBF es tratar de ir hasta allá y a través de la lúdica y los juegos tratar de fomentar procesos de aprendizaje en los niños. ¿Ustedes creen que el juego es vital en el aprendizaje de los niños de los 0 a los 5 años? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí, profe. Súper vital, profe. Súper Claro, vital. súper vital, ¿no? Y los La manera ya más fácil de aprender es jugando. es jugando, ¿no es cierto? Y mucho más porque ya nos vamos a dar cuenta desde la teoría de los procesos de socialización. De los 0 a los 4 años, los niños son una esponja, ¿sí? Y ellos aprenden precisamente imitando. Entonces, la fuente de imitación, ¿quién va a ser? El papá y la mamá, ¿sí? Entonces, si tenemos unos padres que de alguna forma permiten acercarnos a nosotros al aprendizaje a partir de la música, de lo gastronómico, de lo sonoro, pues va a ser mucho más fuerte tratar de fundamentarlos desde ahí, desde un ser cultural. Obviamente que hay bastantes connotaciones que están en juego, ¿no? Sobre todo problemas intrafamiliares, de pronto una familia que no está totalmente conformada entre un padre y una madre, donde tenemos una madre que tiene que salir a trabajar todos los días y que lastimosamente el niño está solo en un hogar, ¿no? O sea, hay varias variantes que lastimosamente pues inciden en esa situación, pero que vuelvo y como les comentaba, pues la idea es que nosotros como etnoeducadores podamos fomentar o fortalecer o atender más bien esos vacíos de formación que se llevan, ¿no? Sobre todo en las primeras infancias. Esa es como la idea del proceso de socialización.
Por ello, hay un documento que necesito que ustedes traten de interiorizar, que lo leamos una y otra vez, porque es la síntesis de las tres corrientes que se manejan desde procesos de socialización. El primero es la psicología, ¿sí? Antonio Lucas Marín en su documento, que es de procesos de socialización, que se llama Procesos de Socialización, un enfoque sociológico, él habla de cómo la psicología analiza precisamente ese proceso formativo de los 0 a los 5 años, ¿sí? Desde el componente familiar, ¿sí? Como un agente vital en los procesos, ¿sí? La familia va a ser todo, va a ser el elemento de acercamiento cultural, ¿sí? Bajo la familia es que él aprende, por ejemplo, la veneración de los vivos, la veneración de los muertos también, que es otra connotación, es otra lógica que hay en el universo afro, ¿no? Está el acercamiento a los alabados, a los arrullos, ¿no es cierto? A partir de cómo se comporta la familia, pues el niño va adoptando esos códigos culturales, ¿no? Porque obviamente, como se los mencionaba, aparecen dos condicionantes, que es la repetición y la imitación, ¿sí? Y esto lo habla Lucas Marín, amparado precisamente de todo el estudio que hizo Jean Piaget en los procesos de aprendizaje en las primeras generaciones. ¿Listo? Hay otro elemento que estudia Antonio Lucas Marín y es la importancia precisamente de la aplicación de recompensas y castigos. Sí, muchas veces los niños aprenden bajo esa lógica, ¿no? O sea, como que, bueno, tómate la sopa y yo te doy un helado. O tómate la sopa y yo te puedo comprar, qué sé yo, una fruta, una manzana. Entonces, este tipo de situaciones que tal vez nos puedan parecer como muy primarias, tal vez, van condicionando y entendiendo al niño la importancia de ciertas cosas, ¿sí? O bueno, si no haces tu tarea, pues no puedes salir a jugar. Entonces, desde ahí, el niño va tomando responsabilidad y va asumiendo su construcción del ser mucho desde la ética, ¿no? De entender qué es lo bueno y entender qué es lo malo. ¿Sí? Que es muy diferente a la moral, ¿no? Porque la moral es una construcción de comportamiento que se hace mucho desde la iglesia, ¿no? Desde entender, no hagas esto, no toques marimba porque estás invocando al demonio, que es lo que hizo el padre Mera, ¿no? Y solo fue darse cuenta que hasta la década del 30, hasta entre los 30 al 40, cuando se empieza a construir la vía entre Pasto a Tumaco, que ya hay otras connotaciones y se vuelve a revivir el toque de la marimba, sobre todo en los rituales sagrados. Bien, y esto tuvo y está matizado también con un florecimiento económico que hubo en Tumaco a partir de los 30 y fue con la llegada de las familias crucería a este territorio bajo la explotación precisamente de la tagua, ¿no es cierto? Hubo un florecimiento económico muy importante en Tumaco a partir de la tagua. Si ustedes sí conocen la tagua, ¿verdad, compañeros? Sí, profe. Sí, la tagua fue importada, des en cuenta que el primer exportador de tagua en el mundo fue Tumaco. Y Tumaco exportaba tagua a Londres, ¿sí? Y bueno, y a gran parte de Europa para la elaboración de botones, ¿sí? De botones para trajes. Todo se lo hacía de tagua. Entonces hubo un florecimiento importante ahí y tal vez bajo esa migración, ¿no? De nuevas connotaciones, de la apertura y de la llegada de nuevos procesos formativos radicados con la iglesia, pues se permitió revivir pues el toque de la marimba, el toque del cununo, el toque del guasá, que también fue satanizado pues dentro de las manifestaciones culturales y pues bueno, vamos viendo ese proceso, ¿no? Y también está el tema de los ensayos y los errores en los niños, ¿no? De los 0 a los 5 años, donde debemos manejar muy bien el tema de la frustración, ¿sí? De canalizar pues esa situación para que el niño vaya construyéndose como un sujeto y que vaya identificándose como un ser cultural. Entonces, partimos desde ahí, desde esa primera teoría que él aplica, que es el análisis de la adquisición cognitiva por parte de Jean Piaget, que hace mucha énfasis a partir de la lectura de Antonio Lucas Marín. ¿Listo? También habla sobre el tema del psicoanálisis, ¿no? No lo toca a profundidad, ¿sí? Dado precisamente a partir de los parámetros que se dio desde Sigmund Freud, ¿sí? Y está dado precisamente sobre ese acercamiento y ese primer amor que se entreteje entre el niño y la mamá, ¿sí? La mamá se convierte en ese primer amor, en esa idealización precisamente del comportamiento
y está en función de mirar a su mamá como un ejemplo. ¿Bien? Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo precisamente las personas que tenemos, pues la facultad de tener niños, entender precisamente que pues, de nuestro comportamiento depende el comportamiento futuro de nuestros hijos. Bien, entonces ese es como el primer parámetro que aborda Antonio Lucas Marín, precisamente en entender que la primera escuela, la familia, es un escenario vital de aprendizaje de comportamientos éticos en el niño. Hasta ahí, frente a ese análisis que hace Lucas Marín del aporte de la psicología para entender los procesos de socialización, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Algún aporte también que puedan dar al respecto? Los escucho. Profe, respecto a eso, John Jairo, profe. Buenas, John Jairo, coménteme. Profe, también el historiador Malcolm X también decía, sí, profe, tenía una frase que decía que los padres son el espejo de los hijos. ¿Sí me entiende? Relacionado a lo que usted dice, o sea, todo hijo hace referente a lo que los padres hacen. ¿Sí? Claro. Y entonces por eso es siempre que los padres son el espejo de los hijos. Claro que igual, ¿no? No, pues gracias por el aporte, ¿no? Y gracias por traer a colación a Malcolm X, que no fue un historiador, ¿no? Fue un líder protestante. Hizo parte de la iglesia cristiana americana. Y bueno, y todos sabemos por qué se hizo llamar Malcolm X, ¿verdad? ¿O no, compañeros? ¿Sí saben por qué se llamaba Malcolm X? Esta persona, cuando se convierte del catolicismo a la iglesia protestante americana, tenía obviamente un nombre de pila, ¿sí? No recuerdo si era Jones el apellido, ¿sí? Él hace parte de ese Estados Unidos negro que es invisibilizado precisamente en esta nación y sobre todo de la zona sur, ¿no? Donde fue llevado un montón de comunidades afro a trabajar en cultivos de algodón. Entonces yo les estoy hablando de Luisiana, de Alabama, de la zona sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, yo al convertirme precisamente al protestantismo americano, decidí quitar mi apellido Jones porque ese no es mi apellido. Mi apellido debió haber sido Lucumí, debió haber sido Popo, debió ser, bueno, tantos apellidos no afros que aún persisten todavía, ¿no? Biafara, que hace parte de las costas de Biafara, ¿no? En la zona central de África, Congo, ¿no? Ese debía ser mi apellido. Sin embargo, decidí quitarme mi apellido, si no estoy mal, fue Jones, porque lastimosamente la figura del Jones es una figura blanca, es un apellido que lastimosamente está ligado con el comercio negrero, ¿no? Por eso es que nosotros encontramos tantos apellidos comunes que hacen parte de familias, entre comillas, blancas, negreras, que se asentaron en Quito y en Popayán, y que hacen parte aún todavía de la memoria colonialista en la población afro, como son los Castillo, ¿sí? Los Castillos hacen parte de toda esa comunidad afro que fue manejada en la explotación del oro tanto en Iscuande como en Barbacoas, de una familia muy poderosa que todavía tiene una participación política importante en Nariño, como son los Díaz del Castillo, ¿no es cierto? Así ocurrió también con las familias Roseros, ¿no? O sea, las familias Roseros también fueron grandes comerciantes en Barbacoas, porque todos sabemos que los pueblos del Pacífico, ¿sí? Nacieron de dos pueblos matrices, ¿sí? En el caso nariñense. Uno fue Barbacoas, cuyo florecimiento económico fue muy importante para la corona española, a tal punto que la reina Isabel de Inglaterra, no la que murió, sino pues, bueno, ella hizo parte de otra casa, ¿no? No de los Windsor, sino de otra casa real. Encomendó a Sir Francis Drake asaltar los galeones cargados de oro que salieran de Barbacoas para llevarlos a Inglaterra, ¿sí? O sea, porque hubo un florecimiento de oro brutal. Y la otra zona fue Ispondé. Creo que nosotros a partir de la historia nos vamos dando cuenta que con el florecimiento económico que se tuvo, muchas familias afro
terminaron comprando su libertad. O sea, trabajaban de lunes a sábado, ¿sí? En las minas, y el domingo lo dedicaban 100% a ellos y sacaban la rentabilidad. Eran tan rentables las minas que terminaron comprando su libertad. Por eso cuando ustedes revisan la historia de los procesos de sublevación afro en el Pacífico, no hubo procesos de sublevación frente al tema no negrero, sino más bien que compraron su libertad y bueno, ya eso fue permitiendo precisamente posteriormente el poblamiento de zonas costeras como Salaonda, como Mosquera, como La Herrera, sí que son pueblos nuevos, no son pueblos que datan precisamente de la colonia, sino que son función precisamente de la compra de la libertad. Pero bueno, eso igual lo hago a manera de paréntesis, ¿bien? Entonces, me desvío un poco, ¿no? Es que la historia del Pacífico es muy bonita. Entonces, vamos a darnos cuenta precisamente que el tema identitario va a ser muy valioso, ¿no? Y pues todo esto vino a colación con el tema de Malcolm X, que fue una figura protestante que lideró movimientos negros muy importantes en la década de los 70 en los Estados Unidos, y muy de la mano también de una figura afro valiosísima para la historia del deporte y la historia del mundo, como fue Cassius Clay. ¿Sí escucharon hablar de Cassius Clay, compañeros? No, profe, no he escuchado Y si yo les de- digo, y Yo si yo no. les hablo de Mohamed Dalí, Sí, Mohamed Ali, sí, profe, claro. eso, exactamente, Boxeador. es boxeador, fue un boxeador, ¿no? Lastimosamente murió en la última década. Mohamed Ali fue el nombre que él decidió tomar para dejar su herencia colonialista americana, porque Cassius Clay, Clay es un apellido también de familias negreras blancas que pues explotaron pues a grandes cantidades el tema del algodón en Luisiana, bueno, en esta zona del Mississippi, que son las zonas como más cálidas que se encuentran al sur de los Estados Unidos, y él decide cambiar su nombre a Muhammad Ali a partir de los procesos de conversión del catolicismo ¿hacia qué es? Hacia el islamismo, ¿sí? Hacia la cultura islámica. Entonces, él también ve precisamente en la transformación un proceso de lucha. Entonces, junto con Malcolm, se llevó un proceso identitario muy fuerte, nace un movimiento también alterno, como fueron las Panteras Negras, y decidieron, pues, de alguna forma permitir alimentar, ¿no? Los procesos identitarios afroamericanos. ¿No? Ahí nosotros nos vamos dando cuenta cómo la historia también nos habla que permitieron precisamente que los afro en Luisiana compartieran el mismo bus que los blancos, ¿sí? Porque hasta los 70, y les estoy hablando no hace más de 50, 60 años, en Luisiana, en Mississippi, habían buses para blancos y buses para negros. O como ocurrió precisamente en Sudáfrica, ¿no? Con el famoso apartheid, que fue la lucha más grande que lideró Nelson Mandela, ¿no? De acabar precisamente, o sea, a las comunidades afro se les pedía pasaporte para poder caminar en las calles, ¿sí? De Sudáfrica, o sea, en un continente negro, que se pida eso, si eso es irrisorio, ¿no? Pero bueno, pues eso nos habla precisamente de las luchas de reivindicación y bueno, eso ojalá lo podamos ir viendo poco a poco en el curso. Pues espero no aburrirlos, pero es que la historia afro es No, muy profe, no, interesante. está interesante, profe, tranquilo. Por ahí es la Entonces, zona. no, que es que claro, no, es muy interesante, de verdad. Pero bueno, eso frente a lo psicológico, ¿vale? Luego Antonio Lucas Marín parte hacia lo sociológico, ¿listo? Y en el tema de lo sociológico habla sobre la adaptación al entorno social. Entonces, del niño de 0 a 5 ya lo tenemos de alguna forma focalizado, sabemos que el primer agente formador va a ser la familia, la mamá y el papá, porque a partir pues, de ahí asume códigos éticos de comportamiento, ¿no es cierto? Y está muy radicado precisamente en el tema de la imitación, de las recompensas, de los castigos y sobre todo del tema de la repetición, que es un tema loquísimo, ¿no? Uno como padre de familia a veces se le va una mala palabra y créanme que, que el niño se la va a estar recordando toda una semana. Es una locura. Entonces, porque ahí nos vamos dando cuenta que es el tema de la repetición y de lo que el niño ve, pues obviamente el niño va a hacer. Entonces acá parte ya de los 5 años en adelante porque va dándose cuenta que el niño adopta esos parámetros y empieza a ser un ser social. ¿Sí? Lo que permite a nosotros diferenciarnos
como seres culturales, ¿no? Es precisamente la capacidad de socialización. Sí, y eso tiene que ver precisamente con la figura del otro, la construcción de la otredad, ¿sí? En la cual nosotros nos reconocemos como afro, nosotros nos reconocemos como serranos, porque existe precisamente otra comunidad, otra cultura que nos permite reconocer de esa manera. Bien, entonces aquí aparece, por ejemplo, el tema de la teoría de los modelos, ¿listo? Y habla precisamente que esos códigos de socialización se dan en función precisamente de la familia, de cómo la familia construye esa visión de sociedad, esa visión de unión, esa visión de confraternidad, que lo habla precisamente muy bien el Pretán, ¿no? El manejo, por ejemplo, del tema que ustedes tienen cuando hablan de un amigo que es muy cercano, de decirle familia o de decirle primo, ¿sí? Y eso tiene que ver, tal vez a nosotros nos puede parecer como muy cotidiano, pero el llamar al otro primo o el llamar a otro familiar tiene un asocio histórico, ¿bien? Y eso está dado precisamente en esa teoría de los modelos, ¿sí? En la familia. Cuando nosotros hablamos de la familia en los afro, es una familia extensa y se dio en función de los trabajos mineros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando empieza a tener florecimiento económico, Barbacoa, Seis Condé en el siglo XVI, los papás, ¿sí? Tenían muchas veces que ir largas jornadas, ¿no es cierto?, a generar pues extracción de oro de aluvión, o sea, oro de río, oro de mina, y pues obviamente las madres quedaban con los niños, ¿sí? Algunas madres también eran enfocadas en estas haciendas de. Espero pues no, no vayan a satanizar a la familia Díaz del Castillo, a los Rosero, a los Klinger, que fue una familia, yo no sé si fue catalana o vasca que se asentó en el Pacífico, ¿sí? Pero pues también parte de las muchachas fueron pues llevadas precisamente a seguir con todo el proceso, ¿no? Del trabajo doméstico. Entonces quedaban los niños sin una mamá, sin un papá, y lo que hacían precisamente algunas matronas, ¿sí? Algunas madres de familia que estaban en gestación o que ya habían dado precisamente a luz, era compartir su seno con todos los niños, ¿sí? Y eso permitía de alguna forma afianzar relaciones muy fuertes y estrechas entre niños que no resultaban siendo hermanos, sino que resultaban siendo vecinos, porque pues la vecina terminaba amamantando también al otro, ¿sí? Profe, Entonces, eso. perdón. Profe, ¿Aló, aló? profe, pero aún sigue pasando, profe, acá pues, en nuestro sector, profe, eso. Por acá Oh, ciudad. qué chévere. Coméntenos. Ajá, coméntanos. Claro, por lo menos acá la vecina, el niño del vecino está llorando y de repente, no, venga, amiga o vecina, venga, yo le puedo dar leche y le comparte la leche del seno al niño. Qué bonito. Sí, miran que hay Sí. códigos que es necesario fortalecerlos. Eso es lo que permite precisamente que entre ustedes se hablen como, hey, familia o ve, primo. Sí, porque son elementos que cohesionan la cultura. Sí, o sea, partimos de entender, como ya lo mencionaba anteriormente, lastimosamente la historia afro en Colombia, y bueno, no solo en Colombia, en América, está muy matizado por la fragmentación familiar, ¿no? Lastimosamente, y bueno, pues así ocurre en la sierra, ¿no? Donde padre y madre tenemos que trabajar y lastimosamente nuestros hijos están muchas veces en la deriva, ¿no? Y eso, ve, qué bonito saber que todavía se mantiene, porque eso fue lo que permitió precisamente que grandes comunidades afro estuvieran unidas. Y esa unión fue lo que permitió el tema de la constitución de las cuadrillas, ¿sí? De las cuadrillas afro, con las cuales se unieron para trabajar los domingos fuertemente y comprar su libertad. Muchas de esas cuadrillas, compañeras, desen cuenta que fueron poblando el Patía, a tal punto que buscaron asentarse directamente en la sierra, ¿sí? Y así nace pues toda esta población de Ejido. Y eso pues se los comenté a ellos en la tutoría pasada. ¿Sí? El poblamiento del ejido nace precisamente de familias afro que compraron su libertad, a estas familias negreras, y se asentaron en la sierra y tuvieron que recrear su cultura totalmente diferente a la costera. ¿Sí? Por ejemplo, los sonidos, lo sonoro en la sierra es muy distinto a cómo se vive en el Pacífico. ¿Sí? En la sierra sobrevive mucho el bombo y desapareció la marimba. ¿Sí? Obviamente la costumbre gastronómica también desaparece, aparece la carne salada,
¿sí? Y los platos están muy matizados un poco más, obviamente, por el ganado, por el cerdo, ¿sí? Pero pues hay otras connotaciones. Pero des en cuenta cómo esto también nos permite entender cómo se fue poblando ese sector. Por eso, pues, nos habla precisamente de cómo a Lucas Marín, ¿sí? Estos conceptos de familia, estos conceptos de familia extensa que se manejan en el Pretán, es lo que permite que nuestro entorno social vaya construyendo también identitariamente al niño, ¿sí? Ya lo construyó identitariamente en la familia, pues ahora vamos a ir viendo cómo se va construyendo dentro de la sociedad. Sí, que hay un riesgo, ¿no? Puede ser una sociedad que puede estar viciada por el uso de las nuevas tecnologías, que es lo que estamos viviendo, que puede ser un contexto social que también está muy matizado por las problemáticas sociales que se encuentran en el Pacífico y de las cuales todos nosotros somos testigos, ¿no? Lastimosamente, pues el Pacífico viene siendo azotado por un tema de violencia muy grande, y todo esto pues está radicado precisamente en toda la dinámica del narcotráfico que se ha venido dando desde la década de los 80. Bueno, y bueno, pues igual tampoco voy a profundizar en ese tema. Bien, pero pues la idea es mirar precisamente cómo esa familia y esa familia extensa de la cual habla el Pretán, pues va construyendo estos seres sociales y desde los cuales también van adquiriendo otros códigos y van también articulando su lenguaje, ¿sí? Por eso nos vamos, también ahí comprendemos como padres de familia la importancia que tiene el niño de tratar de articular su lenguaje cuando hay una relación con el otro, ¿sí? Porque en la familia obviamente pues hay unos escenarios desde el cual él aprende, ¿no es cierto? A partir del juego, a partir de la música, a partir de lo que ve, pero dentro de lo social él permite ya entender en la importancia de los conceptos, el universo de las palabras, ¿no? El sentarse, el pararse, el universo numérico, sí lo empieza a dimensionar, pero eso se hace en función de la constitución de un ser social, o sea, de la relación con el otro, de romper precisamente esa primera familia, pues lo habla en un concepto figurativo, ¿no? No estoy diciendo que el niño se vaya de la familia, sino como que mira otro escenario de aprendizaje también en lo social. ¿Vale? Hasta ahí, compañeros, dudas, inquietudes, ¿qué les parece ese abordaje desde lo psicológico, lo sociológico? Los escucho. Compañeros de Tumaco, los escucho. Sí, sí, sí vamos en sintonía, no vamos en sintonía, voy muy rápido, coméntenme. Profe, va muy bien, muy específico y muy bien explicado y muy interesante. Yo creo que por eso estamos tan callados. Ah, vale, no, pues que no vaya a ser el espíritu del viernes. La idea es que es eso, que ustedes me digan, no, profe, la verdad usted está zafado, profe, va muy rápido, profe, pare ahí. Y porque la idea es que nosotros vayamos a ir como a la par, ¿vale? No perdernos en ese tema. Profe, buenas tardes, Buenas Gloria tardes. Estefan. Gloria, Pues coméntame. es súper interesante, o sea, uno pues cuando escucha, o sea, escucha hablar de su historia y de sus tradiciones, es algo que a uno lo retroalimenta, ¿no? Pues nosotros estamos pues acá en el territorio y pues miramos que lo que usted está explicando a diario nosotros lo vivimos, o sea, lo vivimos diariamente, pues a través, por ejemplo, todavía se conservan algunas tradiciones, por ejemplo, de que los chiquitos a uno le dicen tía, digámosle así, a los mayores les dicen tía o a los ancianos le decimos abuela, así no lo sean, así no lo sean, ¿cierto? Entonces Sí. esas son como tradiciones que ya han estado pues marcadas y pues nosotros venimos con esa misma línea. Ya, y así muchos refranes como mi mejor amigo, uno le dice ñaño, uno le dice Ñaño. primo, paisa, como, o sea, son frases que lo conectan a uno con las tradiciones, ¿no? Entonces son cosas que no se vienen perdiendo, sino que aún a pesar de que ha pasado el tiempo, nosotros aún seguimos en ese mismo proceso, ¿ya?
y pues es Vale. bueno fortalecerlo y escucharlo y pues aprenderlo también, o sea, seguirlo fortaleciendo. Vale, qué interesante. Por ejemplo, ahí usted mencionó el concepto del ñaño, ¿no? El concepto del ñaño es un concepto que nos habla también de fracturar una visión que nosotros tenemos de la frontera entre Colombia y Ecuador, ¿vale? No hay nada que nos divida entre colombianos y ecuatorianos, y sobre todo a las comunidades afro que hacen parte del mismo tronco familiar. Sí, el ñaño es una figura un poco más dada desde Esmeraldas, desde esta zona de San Lorenzo del Pailón, ¿no? Pero también nos radica precisamente de cómo, a pesar de que hubo una demarcación fronteriza en 1906, ¿no? Donde el Ecuador, pues, delimita, pues, de manera tangencial como su límite y Colombia toma el río Mira, pues se dividen esas uniones familiares, ¿no? Entre Esmeraldas y la zona de Tumaco. Pero ustedes han de tener alguna afiliación, algún amigo, algún familiar en el norte del Ecuador, y ahí es donde nosotros vamos entendiendo cómo ese entorno social es muy valioso. Y des en cuenta que trascendió la frontera, ¿no? El ñaño, vuelvo y reitero, es una figura muy afro del norte del Ecuador, pero pues nos habla de una sola historia en común, que es la historia de Esmeraldas y la historia de Tumaco. Bien, y eso pues también vamos a ir rompiendo, ¿no? Porque des en cuenta cómo ese concepto también nos lleva a entender un universo de cosas, ¿no? Y entre ese universo de cosas es entender que precisamente el proceso de resistencia afro, el proceso de reconocimiento, el tema de reclamo de tierras, está ahí. Un ejemplo claro es lo que se llevó a cabo desde hace 2 décadas más o menos, con el acercamiento que tuvo el CANE, que es la Organización Afro del Norte del Ecuador, que es la comarca afro del norte ecuatoriano, conocido como CANE, que tiene una participación política y muy fuerte precisamente en la comunidad ecuatoriana. Y por el otro, pues está Red Compás, ¿no? Que es como la Asociación de Consejos Comunitarios del Pacífico. A partir precisamente de toda esta dinámica fuerte, de la pérdida de procesos culturales, de la pérdida de territorio, ¿no? Y que está en función precisamente del florecimiento de la Ley 70, ¿no? Porque la Ley 70 del 93 nos habla eso, ¿no? De cómo la lucha campesina tuvo que ver con un reconocimiento étnico que se dio apenas en el 90, ¿no? De cómo se tituló unos territorios colectivos y sobre todo en estas zonas del Pacífico, pues, por ejemplo, el CANE y Red Compás constituyeron un lugar de reserva ambiental importantísimo para ustedes, como es el Distrito Ambiental Bajo Mira y Frontera. Ese distrito ambiental, pues, tiene como característica blindar un centenar de hectáreas de bosque de manglar para frenar la explotación de la palma africana, ¿sí? Y dejar precisamente ese bosque de manglar intacto, porque todos sabemos la importancia del manglar, ¿no? Que está en función precisamente de ser barrera anti-tsunamis, que está en la importancia de la variedad genética y de la variedad alimentaria que se vive ahí, porque pues de alguna forma ese territorio conecta tanto a los norte ecuatorianos como a los que hacen parte del sur o de la zona más extrema sur de la costa colombiana. Bien, ¿ustedes conocían esa experiencia, compañeros, de la Reserva Bajo Mira y Frontera, el Distrito Ambiental? Profe, pues usted el miércoles pasado en el CIPAS nos dio Sí, como cierta información sobre sobre eso, ¿no es cierto? Ahí los invito precisamente a, a indagar precisamente ¿qué les digo? A sus líderes precisamente en abordar esa experiencia que es muy significativa. Y nos habla precisamente también pues de esos acercamientos y de esa construcción del ser social. Bien. Y por último, Antonio Lucas Marín, ojalá compañeros, por favor, no vayan a perder de vista ese documento, ¿sí? Ahí también nos habla de un componente antropológico. Y ese componente antropológico, ¿sí? Está en función de 3 elementos. El primero es el interaccionismo simbólico y la construcción de la realidad. El interaccionismo simbólico hace parte de una rama de la antropología cultural que radica en cómo el lenguaje se va convirtiendo en una realidad para todos nosotros, ¿sí?
Y ahí es donde yo partía precisamente hablando para entender ese tema del interaccionismo simbólico y la construcción de la realidad, cuando les hablo de la manera en cómo se vive la vida y la muerte en la comunidad afro y cómo se vive la vida y la muerte en la cultura de sierra, ¿no? Que son dos formas muy diferentes de vivir esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los alabados, en el tema de los arrullos, hay una comunión muy interesante donde se presenta lo sonoro, ¿no es cierto? Que está muy radicado a esa raíz afro, ¿sí? En el tema de los chihualos, sobre todo, ¿no? Que se juega el niño. Hay otra sintonía, ¿no? Al saber precisamente que el niño es un alma pura que va al cielo y se convierte en un ángel, ¿no? En el caso de la sierra es totalmente diferente, ¿no? O sea, muere un niño y es un duelo supremamente profundo y muy marcado por el dolor, pero la forma en cómo se connota la vida y la muerte para el universo afro es muy diferente, ¿no? Y sobre todo el tema y la incidencia de la sonoridad ahí en ese tipo de manifestaciones. O lo que yo les hablaba, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo con la comunidad afro de Barbacoas, por eso pues el tema, pues me interesó mucho el tema de la historia afro. Em, Estaba en eso, ¿no? En función de interpretar varias manifestaciones culturales y una muy particular que es la balsada hacia la Virgen de Atocha. Y entonces los mismos estudiantes me decían, profe, pero ¿por qué, o sea, nosotros celebramos esto en el río, ¿no? ¿Por qué no lo celebramos en la tierra? Entonces ahí nos fuimos acercando a todo ese universo yoruba, a toda esa cosmovisión, ¿no es cierto?, que vino de estas comunidades de Angola, de Nueva Guinea, de Costa de Marfil, y está precisamente en venerar la fuerza natural, ¿no? Entonces, ahí vamos entendiendo, por ejemplo, cómo estas manifestaciones nos hablan de respeto hacia la naturaleza, ¿sí? Porque lo natural es muy importante, ¿no? Y también, ya ahí fue en donde nosotros fuimos abarcando precisamente esa relación entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? En esa construcción de una realidad particular, por ejemplo, en algo muy fuerte, no sé si persista precisamente en las comunidades de Tumaco, pero en las comunidades que son más ancladas hacia más adentro del continente, sí, y es con la figura de las ombligadas. ¿Se habían escuchado hablar de las ombligadas, compañeros? Sí, profe, claro, sí. ¿Qué has escuchado? ¿Con quién tengo el gusto? Qué pena. Con John Jairo, profe. Coméntame, ¿qué es una obligada, John Jairo? Por lo menos acá, una obligada, pues lo que he entendido, pues, es que a un niño, pues, dicen, no, él va a ser obligado con una palma, ¿sí? O con una araña. Es como, eso es la forma de decir acá, pues, obligado, ¿se entiende? Es obligarlo con algo, con algo existente. Vale, Pero muy como, bien. ¿Qué más han escuchado de la obligada? sí, profe, hablo Oliva. Respecto a lo que dice el compañero, sí, es como la relación, ¿sí? O la unión que se le da a esa persona en cuanto a algún, ya sea, en este caso, puede ser árbol, puede ser, qué sé yo, un animal o algo, ¿sí? Entonces, es como esa relación, pero simbólica, ¿no? Que se le da a la persona en cuanto a cosas de su territorio, ¿no? Para Sí. ya sea fortalecer esa identidad. Por eso ahí, en el caso de los abuelos, ¿sí? Ellos planteaban, o por lo menos mi abuelita, ella planteaba de que tenían que cuando querían que un niño fuera fuerte, entonces decían, hay que obligarlo con el guayacán. El guayacán es una madera. Con guayacán para que sea fuerte, para que así, entonces, y así sucesivamente, muchas cosas. También con animales y así, según ellos consideraran que era lo pertinente en el momento. Qué bonito. Claro, pero son creencias, pues acá de nosotros, de los antepasados de nosotros acá. Son creencias que hay sobre eso. Sí. Son como unas protecciones que le hacían a los hijos para que los librara, digamos, como de muchas cosas, ¿no? Y Exacto. Ajá.
Y también, digamos, es como muy respetable porque realmente uno a la medida que iba creciendo se da cuenta. La persona que lo obligaba con, con Guayacán, uno miraba que la persona era fuerte, algunos con una baba, no sé, un pescado, era liso, y él cuando lo agarraba, apenas su base pues, se resbalaba. Entonces es una cosmogonía, pues, el territorio que hace parte, digamos, también que la placenta la enterraban pues en la escalera para que el niño siempre regresara a casa, digamos, la persona, el niño de la persona cuando creciera, siempre se recordara pues de su territorio y regresar a casa. Entonces, algo que realmente debemos respetar y debemos de creer porque es algo que viene de nuestros ancestros, algo que se practicaba. Créanme que me dejaron boquiabierto porque esto lo leí, ¿sí? Si yo les dijera que es una fuerte manifestación yoruba con persiste en el África, ¿ustedes qué me dijeran? ¿Que es real o no es real? Sí, es real, claro. Es real. O sea, a partir de ahí des en cuenta cómo hay un fuerte vínculo, ¿sí? Y eso entrando precisamente a la construcción de la realidad de este universo simbólico, pues se va construyendo eso, o sea, el entender de por qué ese niño es fuerte, del por qué ese niño es hábil, ¿no? Y eso tuvo, por ejemplo, y eso, es que qué loco, qué chévere, o sea, logró persistir y es lo que habla la diáspora africana, ¿no? Persiste. En esta zona del centro africano, de la África ecuatorial, ¿sí? Que también pues hay un grupo de salsa muy conocido que es Africando, tienen oye, una canción que es, bueno, ahora ya les hablo, es que es una locura. Em, Ellos tienen una veneración todavía que es a la Anansi, le llaman, a la araña sagrada. Por eso me interesó, porque uno de los compañeros habló de las arañas, ¿no? Cuando hacen el tema de la obligada, sí, es construir a los niños desde sus ancestros y desde su relación con la naturaleza. Ahí ustedes se van dando cuenta de eso, ¿no? El Guayacán y el hombre, ¿no? Los peces y el hombre, eso, ¿no? El tema de la escalera y la importancia de la familia. Sí miran cómo se va construyendo una realidad a partir de lo simbólico y les puedo apostar precisamente que lastimosamente ese tipo de manifestaciones en las nuevas generaciones es mínimo, ¿sí? Entonces, cuando hay un ser cultural que es muy débil en esos procesos, ¿ustedes creen que va a llevar adelante procesos culturales que tienda a defender esa ley 70, compañeros? ¿O qué va a pasar con ello? Oye, pues se debilita, profe, ¿no? Tiende a debilitar. Sí, Claro, Se debilita hasta el punto de que desaparezca. exactamente, o sea, porque lastimosamente él tiende a adoptar otros procesos que están ligados a otros entornos sociales, ¿no? En el caso de Tumaco, y no solamente en Tumaco, sino en estas zonas, ¿no? Que están, pues, muy radicadas por el tema del narcotráfico, claro, hay otra cultura, hay otra connotación, hay otra realidad, ¿no? Y es lo que pasaba, por ejemplo, en Barbacoas. Entonces ya me decían los profes, me decían, no, profe, va, yo estoy acá en la práctica pedagógica, estoy trabajando en escuela nueva, pero hay estudiantes que tienen 2 y 13 años y están en un entorno social donde la vida fácil es lo cotidiano, ¿no? Entonces es como que, hey, mire a los niños de 13 años, venga a trabajar conmigo, yo le enseño eso, yo le enseño otro, se va a portar armas y pues va de alguna forma a ser un hombre fuerte. Entonces, claro, toda esta figura de la obligada se va perdiendo, ellos van desarrollando su ser cultural desde otra cultura que es muy, muy diferente a la de la defensa del territorio, ¿sí? A preservar esos elementos y lastimosamente ahí es donde se reactiva la violencia. Sí, porque la ley 70, compañeros, que es la ley 70 de 1993, es todo un proceso de lucha, ¿sí? O sea, el tema, la importancia de la ley 70 es el permitir precisamente que los afro tengan un territorio desde donde recrean su cultura. Sí, entonces, si va pasando esto con el tema, pues, de una temática tan compleja como es el narcotráfico, donde ya las nuevas generaciones están más enfatizadas como en la figura del traqueteo y estas situaciones, pues esa defensa queda abierta a muchas cosas, ¿no? A la incidencia del narcotráfico, a intereses económicos que vayan de por medio, ¿sí? Donde pues se pueden viciar muchas cosas, se pueden
alimentar precisamente la llegada pues de cadenas que están ligadas al cultivo extensivo de la palma africana, del cacao, ¿sí? Entonces van perdiendo pues ustedes un territorio y ahí es donde ustedes deben tener en cuenta que no hay cultura sin territorio, ¿sí? Bueno, exceptuando los gitanos, ¿no? Pues, los gitanos y los judíos hasta el 48. De resto, todas las culturas necesitan recrear pues, su cultura a partir del territorio. Si los afro-tumaqueños pierden su bosque, ¿desde dónde crean la marimba? ¿De dónde sacan la madera para la marimba? ¿Sí? ¿De dónde pueden ellos de alguna forma ir a cazar los venados para generar ese cuero templado para el bombo, para el tambor, para la tambora? Pues no va a haber nada, ¿no es cierto? ¿Qué va pasando con eso? Se va perdiendo. ¿Qué pasa precisamente si se sigue explotando de manera ilegal pues los hidrocarburos en este oleoducto que conecta Orito con Tumaco y que lastimosamente está siendo víctima de saqueo para generar gasolina de manera artesanal? Hay grandes fugas de petróleo y estas fugas de petróleo están llegando al manglar y están incidiendo precisamente en que los peces se mueran. O sea, ¿qué pasa si se muere, o sea, si se muere el manglar? Se muere todo, pues se muere la comida, o sea, des en cuenta toda esta connotación a qué nos lleva a reflexionar, ¿cierto? Profe, A la importancia de la cultura en los procesos de defensa territorial. Coméntenos. y también, digamos, ya que los manglares en nuestro territorio es muy especial, porque ya también, aparte, pues, que nos da los peces, también nos cubre el tsunami, las olas grandes, porque nosotros Claro. estamos rodeados del mar y lo que nos protege es el manglar, y si nosotros, pues, lo acabamos, realmente estamos acabando con nuestras vidas. Sí, o sea, o sea, se vuelve vulnerable y eso, sí miran que hay una conexión y Lucas Marín nos habla de eso, ¿no? Que todos estos tres elementos, lo sociológico, lo cultural y lo psicológico, son elementos transversales. Sí, son elementos que permiten resistir muchas cosas, ¿no? Resistir el territorio, permitir precisamente que el interaccionismo simbólico, donde transmitimos lo de la figura danance, ¿no? Lo de las obligadas se mantenga, lo de las familias que hablábamos anteriormente y que bonito pues escuchar que todavía se sigue realizando esto en algunas comunidades. Sí, eso permite fortalecer los lazos, ¿no? Y los lazos en el territorio. Y esa es la importancia de mantener viva, pues, en los procesos formativos, ¿no? Esos tres elementos no debemos perderlos en cuenta porque son los elementos que van a direccionar de alguna forma, pues, nuestro proceso formativo en etnoeducación. Continuemos. Ahí, pues, ya les hablaba, ¿no es cierto? Estos son los principales, pues, de alguna forma, referentes que toma Lucas Marín y sobre todo en el tema del interaccionismo simbólico, que es lo que estábamos hablando a manera de ejemplo con la obligada o con la figura danance para los africanos de la zona ecuatorial, y está en el juego del lenguaje, ¿no? En el reconocimiento, ¿no es cierto?, del niño como ser familiar, como ser social y como ser cultural. Y bueno, y vamos aquí, por ejemplo, él toma, y me pareció muy importante, esta figura de Ajuria Guerra, ¿sí? Que es eh, esta persona que habla sobre la inteligencia sensoriomotriz en el documento de Lucas Marín, ¿sí? Se retoma él. Y hay como una etapa evolutiva, ¿no? En estos procesos de aprendizaje. Miren, dense en cuenta que entre los 0 a los 24 meses, pues hay un proceso de exploración del espacio temporal, ¿no es cierto? Y es ahí, por ejemplo, la importancia del gateo, ¿no? Ahí vamos dándonos cuenta que el niño que gatea es niño que se puede orientar en el espacio. Sí, por eso los niños que no gatean en grandes van a ser personas que no logran, por ejemplo, ubicarse con direcciones o no logran tener referentes físicos con los cuales se puedan ubicar en una ciudad, en un pueblo, o sea, son fáciles de perder. O sea, nos puede parecer un poco cómico, pero es así. Des en cuenta aquí también como los 6 años y como ocurrió con Jean Piaget, pues aparece el egocentrismo intelectual, ¿sí? O sea, el niño tratando de llamar la atención de sus padres, el niño que también interactúa con el otro, pero también genera, pues, por ejemplo, ese tipo de juegos como que este es mi juguete y eso no lo presto. Sí, pero hace parte de una etapa de desarrollo. Ahí aparece la edad de los 7 a los 11 años, donde ya aparecen las operaciones concretas y el juego de la moral, ¿sí?
Entonces ya aprende aquí con el tema pues de las actividades matemáticas. Y ya de los 12 años en adelante, pues está el tema de la función simbólica, que es todo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que hace parte de ese patrimonio intangible que maneja el Pacífico, y todo el tema de la construcción de la realidad, ¿no es cierto? De cómo eso permite entender, bueno, desde mi saber cultural, que el niño que fue enterrado con madera de Guayacán, pues va a ser un hombre muy, muy fuerte o muy de temple. Sí, que el niño que fue enterrado con moneditas, pues va a ser un niño que va a ser muy propenso al trabajo en comercio, ¿no es cierto? Entonces, todo ese universo simbólico, pues de alguna forma va a incidir en la construcción simbólica y en ese interaccionismo simbólico, ¿vale? Y ahí es donde nosotros de alguna forma trataríamos de incidir desde nuestros trabajos finales del curso de procesos de socialización. Vamos a ver cómo simbólicamente podemos rescatar esos 4 macroescenarios del cual nos habla el Preta. El primero son esas formas de concebir otras escuelas, ¿sí? Porque pues en las comunidades afro e indígenas no necesariamente las 4 paredes de un tablero es una escuela. El Preta nos habla precisamente que en la categoría de territorio y biodiversidad hay una escuela que es la Minga. Y la Minga se convierte en una escuela donde el niño aprende el trabajo comunitario. ¿Sí? Aprende como el respeto por el otro, el trabajo en comunidad, el beneficio común, ¿no es cierto? Entonces el niño va dejando a un lado ese egocentrismo particular y ese egocentrismo inicial y sabe precisamente que el trabajar en conjunto pues permite el bienestar colectivo. Bien, el tema de la cosecha. Aquí habla precisamente el Pretán de cómo esos escenarios de aprendizaje es un proceso de socialización interesante, porque los niños aprenden prácticas tradicionales de producción y aprenden también varios procesos biológicos que están en la naturaleza, ¿no? La incidencia de la luna en los procesos de siembra, en los procesos de cosecha, ¿sí? La importancia, bueno, de la tierra, de mantener la tierra bien, de mantener el agua, pues, de alguna forma en óptimas condiciones. Y es más fácil que el niño aprenda ciencias naturales en la cosecha que aprenda ciencias naturales en el aula de clase. ¿O dónde creen ustedes que sería más significativo para el niño aprender esos conceptos claves de biología básica o de ciencias naturales? ¿En la En el cosecha? terreno, diría yo. En En el el terreno. terreno, ¿no es cierto? Exactamente, eso es lo que buscamos. También nos habla el Pretán de lo que se puede de alguna forma facultar en el mercado, por ejemplo. Que el niño puede aprender matemáticas en el mercado. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede aprender o no? Por ahí estaba Oscar alzando la mano. Sí, claro, profe. Sí, ¿no es cierto? Porque es más vivencial el Sí, conocimiento. profe. Claro. Oscar, coméntanos. Sí, es más factible desde el campo porque se va más, digamos que a la práctica, a la parte técnica. Entonces están ahí como llevando este proceso del aprendizaje. Uno lo están viendo, otro lo están practicando. Entonces es más factible que el niño aprenda desde ese campo y lo otro desde el campo de la economía. Cuando tienen un manejo inmediato de los recursos económicos o de recursos eh, de dinero que lo están manejando ahí mismo, obviamente ellos van a aprender, si yo tengo 200 pesos y le pongo 100 pesos, me suma 300 pesos, porque en el momento lo están viviendo. Entonces, en base a ese manejo que le están dando, ellos automáticamente van adquiriendo más conocimiento porque se están moviendo dentro del mismo campo. Vale, totalmente de acuerdo, ¿no? El niño aprende desde lo vivencial todas las operaciones básicas matemáticas, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, todo está en el mercado. Y el Pretán lo mira así. Está el tema del fogón, que ya lo hablamos, ¿vale? Está todo ese saber culinario, pero más allá de lo rico que pueda ser la cocina afro, pues está toda una transmisión de códigos culturales. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo, profe? Yo lo voy a volver a hablar a manera de ejemplo, pues de la experiencia que tuve pues en la zona continental con afros de barbacoas. Entonces, por ejemplo, ellos me hablaban que el pusandao
Sí, yo creo que todos ustedes han comido alguna vez pusandao. El pusandao está en función de elaborar ese plato, que es delicioso también, pero en época navideña. Y está en función precisamente de realizarlo para aquellos hijos, hermanos o familiares que viven afuera, pero que llega esta etapa o esta fecha y se vuelven a reunir en el pueblo. Entonces, cuando se hace pusandao, uno entiende precisamente que en ese universo simbólico o en esa construcción de realidad, pues va a llegar alguien que está por fuera y que es muy, muy importante para la familia. ¿Vale? Y así hay un centenar de platos que sé que tienen que haberlo también en la costa pacífica, que están relacionados a fechas importantes, acontecimientos importantes, a fiestas, a rituales, y que de alguna forma hablan precisamente de la cultura afro en particular. ¿Existe, por ejemplo, compañeros, un plato en particular que ustedes me puedan comentar que tiene pues una importancia cultural para ustedes? Los escucho. Profe, en cuanto al pusandao, pues el pusandao que nosotros, de nuestra, digamos, tradición de acá, pues el pusandao nosotros le llamamos es a la, digamos, a la carne serrana, con carne serrana. Lo hacemos, pues es una comida como bastante tradicional de acá en nuestro municipio, pero eso lleva pues como muchas cosas, que lleva, pues muchas personas le echan que la carne serrana, que el huevo, que el plátano, que la yuca, o sea, algo así, ¿no? Pero es un plato que nosotros lo llamamos pusandao, pero por lo que lleva, digamos que es una identidad de acá de nosotros. Sí, y históricamente también tiene su connotación, ¿no? Porque el pusandao se supone que es un plato que nace hacia el siglo XIX, cuando las tropas de Bolívar empezaron a bajar a barbacoas y no llegaron a esconder, sino a barbacoas a buscar oro que financiara la batalla de Ayacucho, que fue la última batalla que generó Bolívar por el tema, ¿no?, de la liberación de esos territorios. Pero pues cuenta la historia, precisamente, que a medida que iba pues cansado Bolívar, sí, obviamente las personas adeptas a su causa iban aportándole suministros que alimentaran a sus tropas. Entonces, por ejemplo, pasó por Túquerres y le dieron carne serrana, que es la carne salada de cerdo, ¿no? Entonces le dieron carne serrana. También le dieron papas. Y a medida que fue bajando, pues obviamente el tema de la bala o el plátano, fue bajando, pues el tema del arroz, ¿no es cierto? Todo eso. Y lo que hicieron las tropas fue cocinar todo eso en una sola olla y así nació el pusandao. Pero también nos habla de una historia. Pero lo importante es también lo simbólico. Coméntenos, compañeros. Ya, pero tú le decís, pero también la carne de serrana. Acá yo no me habla, pero la carne serrana también viene pues, desde la sierra, no pues se llama serrana porque viene de Tipiales, es de la sierra. Eso fue un intercambio también con los indios, porque ellos eran los que conservaban la carne así, ¿no? Sí, es una forma de conservar porque obviamente en el siglo XIX no habían refrigeradores y la única forma de conservar la carne era a partir de estos procesos de salar, ¿no? De salar la carne. Entonces, bueno, pero igual yo sé que deben existir más platos que nos hablen de fechas importantes o de conmemoración importantes en los afros, ¿no? Creo que el tapao. El tamal. El tamal. Pescado salado, profe, también. A ver, y por ejemplo, el tamal, o sea, ¿en qué fecha se realizan o por qué? La Semana Santa. Ah, vale. El pescado salado también. En la Semana Santa no se puede comer. El pescado salado se usa en la Semana Santa. En mi comunidad hacen tamales de pescado. Sí. En Semana Santa, sí, compañero. En Semana Santa, ¿sí? Yo pensé que solo era carne. Sí, más que todo en Semana Santa. Uno, o sea, durante el año uno solo mira tamales en la Semana Santa. Acá uno envuelto. Acá sí comemos envuelto en la Semana Santa, envuelto en maíz de maduro. Acá, la chautiza también. La chautiza que se ve mucho en la Semana Santa y el pescado salado. La chautiza es un pescado chiquititico, muy mini. La comiste la ballena. Ah, ya. Los bebés, después de los huevecillos. Son como el aborto. Ay, qué pecado. Sí, Ahí tampoco así, compañero. Así no.
Pero si Ay, miran, no. si miran No. que dentro de lo gastronómico hay ciertos elementos que giran en un universo simbólico para ustedes, que solamente ustedes lo pueden vivir y lo pueden entender. Entonces, esos elementos se pueden convertir en una aula de clases. Otro escenario que se aborda en el PRETAN, y ojalá podamos como focalizarnos desde ahí, está el tema de etnodesarrollo. Por ejemplo, el tema de las azoteas, ¿no? Que son muy importantes para tratar como de generar pues esa siembra de plantas que son importantes para la comunidad, ¿no? El matarratón, el llantén, bueno, todo el saber pues de la etnomedicina está radicado ahí. El tema del bosque, también como un elemento o una aula de clase para explicar un poco la importancia del amor al territorio y el medio ambiente. Y a la naturaleza. En la naturaleza también, obviamente, el río, en la importancia de la constitución y la vida, y sobre todo en estas comunidades del Pacífico que logran entender cómo a partir precisamente de la compra de la libertad en territorios de Iscuandé y Barbacoas, pues se fue poblando, ¿no? El Pacífico a partir de las riberas del río Telembí, del Patía, ¿no? Del río Satinga. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que el río también nos habla de una historia. Y el mar, pues dentro del Pretán, pues se habla de un elemento que permite la reflexión, el análisis hacia el futuro, el trabajo y el esfuerzo personal, ¿no? Porque obviamente el trabajo en el mar es muy respetable, ¿no? Es una connotación muy loable, muy fuerte y que también a lo largo de la historia del Pacífico también está matizado por muchas cosas, ¿no? Derrames de crudo, por ejemplo, a tal punto hubo un derrame muy fuerte entre la década de los 80 que permitió precisamente los periodos de veda del camarón pues, se rompan en la zona costera y pues se tenga que dar producción de camarón, pero obviamente en piscinas o en otros acuíferos, ¿no? Pero nos habla precisamente de un daño ambiental muy serio, ¿no? Entonces, eso nos va a ir dando pues también pie para entender que estos escenarios también nos puede hablar de la historia, nos puede hablar de muchas cosas más, ¿vale? Otro escenario está el tema de la espiritualidad y los valores, ¿sí? Está el chihualo, lo que les hablaba, el tema del pecado, ¿no es cierto? Donde pues el niño se lo celebra porque entra directamente al cielo por ser un angelito, el tema del valor del bien y el mal, ¿no? Y la pureza interior del niño, los velorios como escenarios de recogimiento, ¿no es cierto?, de respeto, el tema de la última noche, que está con el tema de los cantos, ¿no?, de la música para abrir esos portales del cielo y permitir pues que haya esa resurrección, ¿no? Y eso es lo rico y por lo que tal vez al padre Mera le rayaba, ¿no? Le rayó muchísimo y era saber que él no lo hacía de gratis, ¿no? No hay nada gratis en la vida, compañeros. Y él sabía que más allá de la veneración, todavía había una fuerte persistencia africana hacia sus dioses. Entonces esa fue la intención, ¿no? Tratar de cerrarla, pero afortunadamente no pudo con él. El tema del entierro y los cementerios, ¿no? Que es esa relación entre la vida y la muerte. Y eso es lo interesante y ver precisamente cómo esos escenarios se pueden convertir en valores importantes de construcción identitaria para la comunidad. Y por último, están estos grandes espacios. Uno, pues está el mentidero, ¿cierto? Que es un escenario que es mucho más desde el contexto rural, que nos habla de esos espacios donde se habla de todo y ahí se entera la comunidad de todo. La importancia de los parques en el tema musical, la danza, la fiesta. Eh, Creo que en el Parque Colón, compañeros, en Tumaco se tumbó esa ceiba, ¿no? ¿O no? ¿O se cayó? ¿Qué pasó con esa ceiba? ¿Todavía está? No creo, ¿no? Profe, se cayó, profe, ¿no? El palo grande se cayó. Claro, pero des en cuenta alrededor de la ceiba giraba un montón de cosas, ¿no? Y era importante para el pueblo porque, o sea, ahí estaba la cotidianidad, ahí estaba todo, ¿no es cierto? Además que nos habla también, pues, de un pasado negrero, pues, en esta zona del Pacífico, porque esa ceiba fue traída desde el África, ¿no? Y fue traída por familias blancas quiteñas o de Popayán. Pero pues lo importante es ver cómo la cultura permitió recrearlo, esa ceiba en un escenario de encuentro, ¿no? Y era un fuerte referente espacial para ustedes, pero pues lastimosamente se perdió.
las iglesias, ¿no? Con el tema de la santería africana, que es muy fuerte todavía, ¿no? Y es esa persistencia todavía de esa forma en bajar deidades africanas en deidades católicas, ¿no? Por eso vamos a darnos cuenta que los santos, bueno, y también ocurre también en la sierra, hay algunos santos particulares como se pueden hacer bien, como se puede hacer el mal, ¿no es cierto? Y eso hace parte precisamente de esa connotación cultural de la visión del bien y el mal, de ese universo yoruba, ¿no? De toda esa figura de Changó, de Obatalá, bueno, de todas esas deidades y todos esos, de esas figuras santeras que hacen parte de su universo, ¿no? Y las lunadas como escenarios de donde se vive el amor, la reconciliación y la amistad. Esos pues son los escenarios que espero trabajarlos con ustedes, compañeros, ya para un segundo encuentro y pues bueno, ya ahí ya los iremos abordando poco a poco, porque lo que buscamos en este curso, ya se dieron cuenta, es el abordaje general, ¿no es cierto?, de esos escenarios como posibles escenarios pedagógicos. Y bueno, pues hasta ahí cerraría mi presentación. La idea es no aburrirlos más con mi cuento y pues ahí ya escuchar sus comentarios, dudas, aportes o recomendaciones al respecto. Eso es la generalidad del curso de procesos de socialización. Y pues sí me gustaría escucharlos antes de cerrar esta sesión del curso. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? ¿Sugerencias, compañeros? Profe, de hecho a mí me parece muy interesante poder abordar ciertas teorías o momentos de la historia dialogando, charlando, porque, o sea, en mi caso, yo siento que aprendo más. Muchas veces uno, cuando le suelen dejar textos o tiene, o se encuentra con texto, aunque la lectura es muy importante porque eso de cierta manera le permite a uno abrir su mente y también mejorar su léxico. Eh, es muy relajante cuando uno se encuentra con personas que tienen la posibilidad de dialogar. ¿Sí? Uno tiene esa posibilidad de adentrarse más allá en la historia. Sí, porque en ocasiones a veces las personas no puede ser por falta de tiempo o de pronto a leer un tema por encimita, por decirlo así, no le parece muy interesante, pero cuando tiene la posibilidad de charlar, de cada quien exponer su punto de vista, eso permite de cierta manera que uno pueda enriquecerse como persona, ¿sí? Y más cuando se habla de historia, y más aún importante cuando hablamos de nuestra historia, en este caso de los afro, de los indígenas. Es muy interesante porque hay cositas que uno, por ser de pronto joven, por decirlo así, no tiene conocimiento, ¿no? Desconoce y en ese proceso de desconocer, en muchas ocasiones uno también tiende a permitir que se pase por encima de los derechos, ¿sí? Porque no los defendemos, porque aquel que no conoce, como dicen por ahí, aquel que no conoce la historia está obligado a repetirla, ¿sí? Entonces, de mi parte, me parece excelente, le agradezco mucho por haber abordado esta clase de esta manera. De hecho, hace un momento usted decía que sí estábamos y para mí relajante, era como escuchar conversar, qué sé yo, a mi abuela, en el sentido de que ella también tenía una manera de conversar que atrapa, lo tenía uno ahí como hipnotizado, siempre pendiente de qué es que dice y cosas muy interesantes, entonces le agradezco infinitamente. Bueno. Vale, Oliva, no, muchísimas gracias. La idea, vuelvo y les digo, es tratarles de comunicar nosotros como tutores lo poco que hemos aprendido de ustedes y bueno, y nosotros aprender de ustedes, ¿no? Es la idea, que el
aprendizaje sea mutuo. Vale, compañeros, entonces, nada, pues muchísimas gracias. De mi parte, agradecido por este espacio que me dan precisamente de hablar de un poco de la cultura negra. Y bueno, pues ahí vamos a tener más escenarios. Es una cultura que respeto mucho y está muy ligada precisamente a connotaciones familiares. Yo tengo una nenita de 4 años y la debo precisamente una botellita de curado que me dieron en barbacoas. Entonces ahí también un poco obligué a mi niña. Sí, hay varias connotaciones que me ligan directamente a toda esta historia negra y bueno, pues la idea es seguir aprendiendo de ustedes, ¿vale? Entonces, compañeros, no los aburro más. Muchísimas gracias. Esperamos que la otra semana esté más gente conectada en estas jornadas de CIPAS los días miércoles. Y nada, pues muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes y ojalá pues tener la oportunidad de que nos conozcan de manera presencial y bueno, ir compartiendo un poco más en ese Tumaco Bello. Bueno, entonces gente, yo le doy paso precisamente a la profe Ana. No sé si la profe Ana está por ahí. Profe, muchas gracias, profe.